Tras 10 años, el Tuca Ferretti va a dejar a los Tigres. Y más que hablar de su legado, vamos a poner en perspectiva lo que significa estar tanto tiempo dirigiendo a un solo club. Aquí, en Cali Ajena. Justo cuando Tuca Ferretti estaba ya en el top 10 de entrenadores en todo el mundo con más tiempo en su club, resulta que no va a renovar contrato en Tigres. Vamos a revisar aquellos que han quedado por encima de él, que llevan más tiempo que los 10 años que va a sumar Tuca Ferretti en Tigres en sus respectivos clubes. A mediados de 2009, Peter Vermes, exjugador y por entonces directivo del Kansas City Wizards, fue nombrado técnico interino en lo que encontraban entrenador. Bueno, su interinato ha durado ya 12 años. El equipo ya hasta cambió de nombre, pero mantiene al entrenador que le llevó a conquistar una liga y 3 copas. Alan Pulido ha sido dirigido por el Tuca MX y por la versión del Tuca MLS. En la media tabla de la segunda división argentina juega el Atlético Brown de la ciudad de Adrogué. Su técnico está sacado de una película, pero de las buenas y divertidas. Se llama Pablo Vicó y es una leyenda absoluta. En Argentina le comparan con Don Ramón y con Sir Alex Ferguson. Para mí es Ricardo Antonio Lavolpe en versión humilde. Le dieron trabajo en 1997 y tras haber ocupado todos los cargos de empleado imaginables a nivel cancha y oficina, en 2008 le dieron el primer equipo, al que ha ascendido 2 divisiones. Lejos de pelear por el descenso en segunda, en 2 ocasiones estuvo ya cerca de ascender al Brown a primera división. El Brown, al que Pablo Vicó le dice Bron, literalmente es el club de su vida. Pablo Vicó vive humildemente en una pensión dentro del club, a 74 pasos del campo de juego. Hace 13 años, Gurban Gurbanov llegó al Karabaj de Azerbaiyán, que tenía por entonces 15 años sin ser campeón. 6 temporadas de trabajo después lo consiguió y desde entonces no ha parado de ganar. Lleva 7 ligas consecutivas ya y está camino de la 8ª. Un éxito que ha llevado al equipo a ser el primero de la historia del país en meterse hasta la fase de grupos de Europa League primero y de la Champions League después. A los 33 años, cuando se retiró de futbolista, Frank Schmidt tomó las riendas del equipo de su pueblo, el Heidenheim, una villa pequeñita que jugaba en la 4ª división alemana. Al segundo año logró el ascenso a tercera. 5 años más de trabajo se vieron recompensados con el ascenso a la Zweite Bundesliga. Ahí, en segunda división, cumple ya su 7ª temporada al mando. El año pasado perdió el ascenso a Bundesliga tras empatar con el Werder Bremen y perder por gol de visitante en el juego de promoción. Pero Schmidt sigue en la lucha, con 14 años de éxito en la espalda. Vegard Hansen dirige al Mjøndalen en Noruega desde hace 15 años. Lo ascendió a primera, descendió después y volvió a ascender. Gestión por encima de los resultados. El Crusaders es un equipo de Irlanda del Norte que siempre juega la fase previa de Europa League o Champions League. Su entrenador, Stephen Baxter, llegó en 2005, salió campeón 10 años después, repitió en 2016 y ganó el tercer campeonato en 2018. 3 títulos, 2 copas y mucha paciencia a lo largo de 16 años. La USL es la segunda división de los Estados Unidos, no más que sin derecho a ascenso. Ahí juega el Charlotte Battery, dirigido por Mike Anhauser desde hace 17 años. A Bruno Lucí nadie lo va a echar nunca del Chambly. Y básicamente porque además de entrenador, se trata del dueño del equipo. Su padre fue el fundador del club, pero aunque no hubiera sido así, el trabajo de Bruno ha sido legendario. En Copa, el Chambly siempre da de qué hablar. Hace 3 años llegó hasta semifinales. En 2017 cayó 5-4 en tiempo extra ante el mítico Mónaco de Mbappé, Fabinho, Lemar y compañía. Un año antes había sido eliminado en cuartos de final por el Lyon. Ahora, a nivel liga, escuchen bien lo que voy a decir. En 2001, Bruno Lucí tomó al equipo en 9ª división. Desde entonces, lo ha ascendido 7 veces hasta meterlo en segunda, donde la temporada pasada fueron décimos. Por si fuera poco,
ostenta el récord de máximo goleador en la historia del equipo, al que como jugador ascendió desde la división 12 hasta la séptima, cuando empezó a entrenarlo. Es probablemente la historia más increíble del fútbol profesional. Bueno, hasta aquí los casos de técnicos que llevan demasiado tiempo en sus clubes, más de 10 años, pero todos en competencias de segundo o de tercer plano. Vamos a revisar ahora los técnicos que más tiempo llevan dirigiendo equipos de primera división de las grandes ligas. En Inglaterra, Sean Dyche es el técnico más longevo de la Premier League. Llegó al Burnley en 2012 cuando estaba en segunda división, lo ascendió a primera, descendió de inmediato, pero siguieron apostando por él y los ascendió de vuelta con esos 3 chicles pegados en la suela del zapato. Un año hasta los llevó a Europa League. El resto de veces, Dyche ha salvado al equipo por los pelos de un nuevo descenso. Cuando dirigía al Catania en la Serie A, Diego Pablo Simeone ya vestía de negro. En 2011 llegó a cambiar la historia reciente del Atlético de Madrid, un club hundido debajo de la mediocridad que con el Cholo salió a flote, recuperó el orgullo y hasta ha ganado alguno que otro título. Su continuidad, eso sí, como cada abril, está ahora mismo en duda. Hace un mes, Stephen Moulin, la versión francesa del Tuca, anunció que no seguirá en el Angers, equipo al que dirigió durante 10 años, los 4 primeros en segunda división y los 6 últimos en la Ligue 1. Técnicos rivales iban y venían y Moulin los vio pasar a todos. Tras ver a los papá Pitufo en Inglaterra, en España y en Francia, vamos ahora a Alemania, donde Christian Streich fue durante 16 años un célebre entrenador del Freiburg, pero en categorías juveniles. Luego fue auxiliar en el primer equipo y por fin en 2011 decidieron nombrarlo entrenador. Desde entonces se ha convertido en uno de los personajes más carismáticos de la Bundesliga, aparte de buen entrenador. En total lleva 26 años trabajando en el club, aunque solo los últimos 10 al mando del primer equipo. Ahora pongamos las cosas en perspectiva en la Liga MX. Han pasado tantos años que vale la pena repasar quiénes eran los técnicos de cada equipo cuando el Tuca Ferretti fue presentado en su regreso a Tigres y cuántos técnicos han cambiado los distintos equipos de la Liga MX y a cuántos ha visto desfilar el Tuca sin moverse del cuadro de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Empezamos por el que menos técnicos ha tenido en este tiempo, que es el Monterrey. 8 técnicos. Vucetich era el técnico en 2010 y desde ahí han venido otros 7, mientras Tuca ha seguido en Tigres. Cruz Azul, 9. Era Ojitos Mesa el técnico cuando Tuca llegó a Tigres y después cambió hasta 8 veces de entrenador. Los mismos que Pachuca. Marini era el entrenador entonces en 2011 y cambió 8 veces mientras Tuca seguía ahí. En la América tenía a Manolo Lapuente. Desde entonces cambió 9 veces de técnico. 10 técnicos del América ha visto desfilar el Tuca Ferretti. Santos igual, era Rubén Omar Romano el técnico y desde entonces 9 cambios de entrenador. Toluca, un cambio más, era el Chepo de la Torre cuando Tuca Ferretti fue presentado en Tigres y desde entonces Toluca cambió 10 veces de director técnico. Pumas cambió 11 veces desde que Tuca le dejó a Universidad a Memo Vázquez. Pumas ha tenido todos esos cambios. Ahora vámonos al Querétaro. Querétaro era dirigido por Ángel David Comiso y desde entonces ha tenido 13 distintos técnicos en estos 10 años. Los mismos que lo que se llamaba Morelia, ¿no? El Morelia, que ahora es Mazatlán, era dirigido por Tomás Boy y ahora sigue siendo dirigido por Tomás Boy, pero pasaron 12 técnicos entre su primera etapa y su segunda etapa, ahora cuando el mismo equipo tiene otro nombre y viste de morado. Xolos era dirigido por Joaquín del Olmo. Han pasado 13 técnicos después de Joaquín del Olmo por Tijuana, mientras el Tuca ha permanecido en Tigres. Necaxa era dirigido por el ruso Brailovsky y ha tenido 15 técnicos, mientras el Tuca se ha sentado solo en la banca de los Tigres. Los mismos el Atlas. Benjamín Galindo era el entrenador de los Zorros y ha tenido 15 técnicos desde entonces en 10 años.
Chivas uno más, 16. El Güero Real era el técnico cuando el Tuca llegó a Tigres y desde entonces Chivas cambió 15 veces de entrenador. Puebla lo dirigía José Luis Trejo. Bueno, desde entonces cambió 18 veces de técnico, 19 técnicos distintos. Bueno, no, porque Chelis vino, fue, pero en total 19 cambios de técnico en estos 10 años. Los mismos que el Atlante. René Isidoro García, ¿se acuerdan? Era el técnico cuando el Tuca Ferretti llegó a Tigres y desde entonces el Atlante ha cambiado 18 veces de entrenador. Tecos ya desapareció, pero para ponerlo en contexto, el Piojo Herrera dirigía a Tecos en 2011, mientras que el San Luis era dirigido por Nacho Ambriz. Entre todos los técnicos que siguieron a Nacho en el viejo San Luis y todos los que han pasado por el nuevo San Luis, son 19 técnicos, 19 cambios de entrenador, mientras Tigres se quedaba con el mismo técnico. Siempre que nos encontramos con un técnico de larga duración en un mismo club, lo comparamos con Sir Alex Ferguson o con Arsène Wenger, que son los dos grandes ejemplos, pero no son los únicos. Vamos a hablar de los 5 técnicos más históricos en una misma institución en toda la historia moderna del fútbol. En el número 5, Thomas Schaaf, el hombre que dirigía al Werder Bremen cuando, con un estilo de juego casi kamikaze, era el equipo que más osaba hablarle de tú al Bayern en esos tiempos. Bueno, antes de eso, este hombre había llegado al equipo a los 11 años. Debutó en primera tras pasar por inferiores a los 17 y empezó a dirigir a los juveniles cuando a los 26 años seguía en activo. Al retirarse, siempre en el mismo equipo, Thomas Schaaf pasó a ser auxiliar técnico 4 años en el Werder Bremen y luego, por fin, lo hicieron entrenador del primer equipo. Duró en el puesto 14 años, hasta 2015. En total, desde 1972 hasta 2013, como niño, joven y adulto, Thomas Schaaf fue a entrenar al Bremen cada día de su vida durante 41 años. El Arsenal estaba en el agujero cuando en 1996 Arsène Wenger lo sacó a flote. 22 años después, dejó al equipo lejos de la excelencia acostumbrada, aunque mucho mejor que en la actualidad. Los 27 años del escocés Alex Ferguson al mando del Manchester United le alcanzan apenas para la medalla de bronce en este ranking. Este hombre se llama Ronnie McFall, llegó al Portadown en 1986, mismo año en el que Alex Ferguson llegó al United. La diferencia es que cuando Ferguson se retira, McFall sigue dirigiendo al mismo equipo y ahí se mantuvo hasta 2016, tras 30 temporadas, 4 títulos de liga y 3 de copa. Hasta el año 2005, el Auxerre fue dirigido por un señor llamado Guy Roux, un tipo al que en 1961 nombraron técnico principalmente porque tenía 23 años y de entre todos los entrevistados era el que menos dinero pedía. Desde entonces, el Auxerre ascendió de cuarta a primera división. Era ya 1990, le costó 29 años llegar hasta ahí, pero apenas era el principio. En primera, con Roux, el Auxerre consiguió una liga, 4 copas y ningún descenso en 15 temporadas, o más bien 14 porque de 2000 a 2001 Roux se tomó un año sabático. En 2005, 44 años después de su primer día, Guy Roux se despidió ganando su 4ª Coupe de France. Poco después de eso, el Auxerre descendió a segunda división y ahí permanece. 44 años en un mismo equipo, ininterrumpidos. Bueno, hay que decir que sí se interrumpieron porque en los primeros años Guy Roux, a la mitad del camino, bueno, no a la mitad del camino, al inicio del camino, tuvo que cumplir con su servicio militar y ahí abandonó un par de años al Auxerre y después, como ya hablamos, en el año 2000 se retiró anticipadamente, acabó siendo solamente un año sabático porque regresó y siguió ganando cosas este mítico entrenador francés. Ahora, también tenemos que señalar que hay técnicos muy longevos en la actualidad, pero en selección nacional. Ahí es diferente, pero no dejemos de mencionar a Joachim Löw, que ya va de salida, pero que duró 16 años de grandes éxitos, pero también de sonoros fracasos últimamente en la selección alemana desde 2006. 15 años más que
los 16 que sí va a cumplir Óscar Tabares. Literalmente hasta que el cuerpo aguante, el técnico uruguayo, leyenda total del fútbol charrúa, está por cumplir ya 16 años desde que, ya siendo veterano, asumió el cargo. Bueno, hasta aquí esta exhaustiva panorámica que nos deja la salida del Tuca de Tigres. Dejen sus comentarios, suscríbanse si de casualidad todavía no lo han hecho, activen esa campanita de notificaciones y lo más importante de todo, nos vemos en la próxima entrega.